Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, el capítulo 29 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy Fernando Alonso y como siempre está al otro lado de nuestra línea nuestro amigo Abraham Jiménez. Hola, ¿qué tal, Abraham? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Muy contento de estar aquí y de pasar este ratito de nuevo con vosotros y seguro que vamos a aprender cosas súper interesantes. Sí, ¿de qué va a tratar el capítulo de hoy? ¿Qué nos vamos a centrar? ¿Cómo vamos a intentar aportar a la comunidad? Pues bueno, hemos estado recopilando preguntas de los oyentes del grupo de Telegram de la inversión inteligente, entonces vamos a desarrollar esas preguntas para que esas dudas que hay, pues de las más interesantes que hemos encontrado, pues que las podamos desarrollar aquí y que los oyentes no se queden con dudas, que nuestro deseo es que vayan creciendo en conocimiento y no se queden atrás. Sí, tenemos un grupo de Telegram, bueno, es un grupo que inició Abraham en su día y se llama La Inversión Inteligente, lo podéis buscar en Telegram, simplemente buscando la cajita arriba en el recuadro superior. Y somos, creo que 420 usuarios, ha crecido mucho porque hace unos meses eran 100 y poco, ahora somos 400 y pico, y es verdad que es un tema recurrente que la gente que entra suele ser gente con poco conocimiento y suele hacer las mismas, vamos a decir que se repiten cíclicamente ciertas preguntas que queremos contestar y para que nos quede claro a todos, ¿no? Yo creo que va a ser una buena herramienta. Sí, así que bueno, vamos a verlas una a una y respondiéndolas, pero me gustaría saber un poquito cómo lo llevas tú en tu día a día, si las cosas que has ido viendo y eso, cuéntame. Pues ya sabes que nos gusta leer, irnos preparando los podcasts. Tenemos preparado un podcast dentro de poco de PNL, que es Programación Neurolingüística, y queremos colaborar con un amigo nuestro, se llama Raúl Barrios, y para irnos preparando bien el podcast, pues hemos estado preparando, leyéndonos estos libros, viendo ciertos documentales. Y luego, por otro lado, yo particularmente me he estado mucho centrando en libros de valoración de compañías y de activos, ¿vale? Y me compré y me leí el libro de Eduardo Martínez Abascal que se llama Finanzas para directivos. Es un libro que está bastante recomendado en Twitter, se lo escucha a varias personas. Es un libro que vale un poquito más que lo normal, 35 euros, creo que me valió en la FNAC, algo así. Y está bastante bien para comprender las finanzas o cómo alocan el capital los directivos de las compañías o cuál es la mejor forma de hacerlo. Por ese lado, ese libro me ha gustado mucho. Luego me leí también el The Little Book of Valuation de Alwes Damodaran, que es un libro muy pequeñito, como 200 y pico páginas, que te enseña cómo valorar diferentes tipos de compañías, tanto compañías de crecimiento, compañías estables, compañías en decadencia. O sea, está muy muy bien ese libro. Y luego también me leí previamente a ese el Damodaran on Valuation, que es otro libro de Damodaran. Este ya sí que es un tochazo bastante gordo y la verdad es que me gustó mucho. A ti, Abraham, ¿en qué estás centrado? ¿Qué libros te estás leyendo? ¿Qué te está gustando más? Sí, pues me ha gustado mucho el libro de Un mago en la cocina de Alberto Álvarez, porque da tips muy buenos, muy interesantes sobre, no solo sobre unas recetas, ¿no? Sino sobre tips en los que puedes utilizar todo aquello que tienes a tu disposición para sacarle el mejor partido para tu día a día y de esa manera que sigas cumpliendo tus objetivos y no te vengas abajo. Y la verdad es que me está gustando mucho, lo estoy leyendo con mi mujer y estamos disfrutando. Y luego me pasaste el podcast La Buena Suerte, que es libros para emprendedores, y la verdad es que, ostras, está basado en el libro La Buena Suerte y me ha llamado mucho la atención porque el libro parece muy bueno, pero es que la forma de contarlo en el podcast, el autor la verdad es que impresiona mucho, la verdad es que me quedó bastante impactado. Y es muy bueno porque te hace ver que realmente la suerte no viene por sí sola, sino que hay que buscarla. Sí, hay suerte y hay buena suerte y también hay mala suerte. Ese podcast es que me ha encantado. Yo me lo he escuchado 2 veces y se lo recomendé a mi novia, a mi madre, a amigos y muy, muy bueno, efectivamente. Y luego, bueno, viendo también algunos vídeos que me gusta mantenerme al día de lo que saca Euge Oyer a través de Emprende Aprendiendo o en su canal. Y la verdad es que siguiéndole también en redes sociales porque pienso que es una persona que aporta valor. No sé si lo sabéis, en la página web pildorasdelconocimiento.com tenemos su curso Flash Libros, súper recomendado. Pasaos por ahí, echadle un vistazo. El primer libro es gratuito, os registráis y vais a tener mucho valor por parte de él y la verdad es que es muy recomendado.
Sí, sí, totalmente recomendado. Luego también en estas semanas, bueno, es que los dos últimos podcasts han sido de entrevistas y por medio pues ha dado tiempo a leer mucho, ver muchos documentales, etcétera. Vi el documental, creo que tú también lo has visto, Abraham, porque te lo envié, el documental de Tony Robbins, de No Soy Tu Gurú. Este documental que es de Netflix y el documental de Fire, también de Netflix, se los vi que lo recomendaba Adrián Godás, que es del podcast de Value Investing FM, y vi los dos documentales y la verdad que merece la pena verlos para por lo menos tener tu propia opinión. Sobre todo a mí me dejó un poco así como a medio, como un sabor agridulce el de Tony Robbins, ¿no? Que es un poco, parecía que es mucho marketing, pero por otro lado también hace algo diferente y al final la forma a lo mejor de conseguir un cambio en la gente es impactarles de forma emocional, realmente los cambios que perduran. Y en ese sentido Tony Robbins es muy bueno haciendo ese espectáculo y tratando de impactar de forma emocional a las personas. No sé cuál es tu opinión, Abraham, aunque lo trataremos un poquito en detalle. ¿Sabes qué pasa? Que no tenemos que olvidar que es americano. Y una cosa que aquí nos sorprende mucho y es muy habitual, es ser muy peliculeros, ¿no? Solo hace falta ver las películas de Hollywood, ¿no? Pero sí que es verdad que él utiliza mucho marketing, pero sabe lo que hace. Y si te fijas en sus vídeos o en algunos documentales, miles de personas están totalmente metidas en lo que él está diciendo y siguiendo lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas han leído sus libros, han visto que funciona, se ve que sabe de lo que habla y que realmente tiene éxito en lo que dice y a las personas a las que ayuda, y por tanto se las mete en el bolsillo. Y sí, hay mucho marketing, sí, porque es su negocio, pero realmente sabe de lo que habla. Sí, yo me quedé un poquito con la duda de conocer cuál es el fondo de Tony Robbins, que seguramente no es lo importante es lo que consigue la gente. Pero me quedó un poquito con la duda de, oye, ¿realmente está tan obsesionado por ayudar a las personas de verdad? ¿O es algo para su negocio? O sea, la dicotomía es, oye, consigo todo este dinero porque cada sesión de coaching, que son, no sé, 4 o 5 días, cobra una auténtica barbaridad. Entonces, no sé si este dinero es para reinvertirlo en su negocio, para a su vez impactar a más personas y ayudar a más gente, que probablemente sea así, o es algo meramente de business. Pero bueno, en el fondo no es lo importante realmente, en el fondo es lo que impacta a las personas. Es un porcentaje de cada cosa, ¿no? Sabemos que él, creo que da de comer a 4 millones de personas, me parece, ¿no? Que a través de sus ONGs. O sea, que él comparte, gana mucho dinero, pero comparte mucho dinero también. Pero si tú ganas 10, quieres ganar 20, quieres ganar 100. Entonces él, cuando ha ganado 100, ha querido ganar 1000. Eso yo creo que es un poco humano por su parte, ¿no? El deseo de seguir mejorándose día a día y año tras año. Entonces es inevitable. Por un lado es su negocio, lo quiere hacer crecer, pero por otro lado es verdad que a través de ciertas formas de actuar también demuestra que su deseo también es utilizar parte de ese dinero para ayudar a personas y a través de sus métodos ayudar a la gente a que siga creciendo a nivel personal. Y lo curioso es cuando te empiezas a leer los libros estos de PNL, de programación neurolingüística, que yo llevo 2 semanas leyéndomelo todo lo que encuentro, empiezas a identificar cosas en lo que se basa la PNL, que Tony Robbins lo usa muy bien. O sea, es un maestro de aplicar estos conocimientos para persuadir o para hacer un cambio de mentalidad en las personas. O sea, bueno, el caso es que creo que da para largo y lo podemos analizar en un podcast completo, ¿no? Sí, y el otro podcast el otro documental fue el de Fire, que también lo recomendaba Adrián Godás, que es de un emprendedor. Es como, al final era un mentiroso, no quiero hacer un spoiler muy, muy grande para que la gente lo vea, pero básicamente es como es una carrera hacia adelante, una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Sí. Y bueno, sin hacer spoiler, ¿lo recomiendas? ¿Es interesante? Sí, lo recomiendo sobre todo para aprender lo que es... tenía una profesor de inglés americano, aquí en España le llaman vendedor de humos, ¿no? Vendedor de humo. Los americanos le llaman snake oil salesman, ¿no? Es vendedor de aceite de serpiente, ¿no? Pues es llevado al máximo extremo, ¿eh? O sea, para que veamos hasta qué punto se puede llegar, ¿eh? O sea, me parece muy interesante. Sí, vivir sobre una mentira, sí, de esos años. Sí. Si son americanos, más. Sí, exacto, sí.
Y luego también queríamos comentar un poquito lo que ha ido pasando en los últimos meses en el mercado de valores y también un poquito la carta de ayer de Burford, bueno, de ayer, del 13 de marzo, que lo llevábamos esperando desde que hicimos el podcast, de hace casi 6 meses, y analizar un poquito, muy por encima de lo que es nuestra opinión. En cuanto a los mercados, hemos visto que los últimos 3 meses del año la bolsa cayó muchísimo, dio oportunidades de compra para quien las haya sabido aprovechar muy muy buenas, porque luego llevamos desde lo que va de año que ha subido muchísimo. O sea, en concreto, yo compré Apple, Burford y Versailles y me ha subido casi 20 Apple, 15 Burford y Versailles también bastante, no sé, casi un 10. Entonces, vemos que si aprovechamos a comprar especialmente cuando hay miedo en el mercado es cuando realmente se hacen las buenas oportunidades, sobre todo cuando compramos empresas que se le llaman antifrágiles, que es con estas, cuando la cosa se pone mal, estas empresas incluso se ven reforzadas. Entonces, sí, a veces dan un pequeño margen, ¿no?, en estas caídas por la propia inercia del mercado. No es que ellas estén sufriendo, sencillamente la propia inercia del mercado hace que todo baje, ¿no? Entonces, lo que tú dices son verdaderas ocasiones para aprovisionarse bien de ellas y luego esperar resultados. Exactamente, exactamente. Y en cuanto a la carta de Burford, que tampoco queremos súper entrar en detalle, pero decir que más o menos se han cumplido las expectativas, por lo menos las expectativas que nosotros habíamos comentado en el podcast. Nosotros teníamos apuntado más o menos un crecimiento del 26% anual de este 2018, ha hecho un 24%, entre un 24 y un 26 es muy parecido, al final es imposible acertar exactamente con el número. La previsión estaba basada en el modelo de Damodaran, que es cuánto ROCE está consiguiendo y con qué tasa de reinversión reinvierte este dinero, y más o menos te salen unos beneficios a futuro, ¿no? Decir que eso ha conseguido un 24%, los analistas, el principal analista, le daban un retroceso este año, o sea que ha batido por bastante las mejores previsiones de los analistas. En cuanto, es verdad que la tasa de retorno esperada ha bajado un poquito del 31 al 30%, ¿y por qué? Porque los casos estaban durando 1,5 años de media y se han incrementado un poquito más. Ahora el promedio para resolverse los casos es 1,8 meses, es decir, se ha aumentado un poquito más en resolverse cada caso, lo cual ha hecho que se reduzca un poquito la TIR, pero bueno, sigue siendo una TIR espectacular del 30%. Aún ha aumentado el ROIC también, o sea, los números son muy buenos y las previsiones a 2019, bajo mi punto de vista, es que debería hacerlo incluso mejor, dado los acuerdos que ha conseguido con el Fondo Soberano, que no se sabe exactamente de qué país es, no sabemos si es el Fondo Soberano noruego o cuál es, pero básicamente esto lo que le posibilita a Burford es, digamos, obtener mayor capital para invertir sin necesidad de endeudarse ni hacer ampliaciones de capital, lo cual esto puede hacer que aumente notablemente su ROI, le puede llevar incluso a valores cercanos al 90%, con lo cual, si tienes capital y sigues teniendo una tasa de éxito tan buena, lo normal es que incluso superes la rentabilidad que está obteniendo este año, o que has tenido este 2018. Sí, la verdad es que lleva una proyección excelente. La verdad es que estamos muy, muy contentos de aquellos que la llevamos en cartera y esperando a que haya otras posibilidades o a seguir metiendo a aquellos que lo vean oportuno. Sí, es verdad que el día que reportó beneficios empezó subiendo un 11%, pero luego yo creo que según la gente iba leyendo más en profundidad, o no sé, o simplemente que había gente que estaba especulando, análisis técnico, momentum, lo que sea, fue bajando el precio y al final acabó el día haciendo simplemente un más 0,8%, o sea que se quedó más o menos parecido. Así que si baja otro poquito más, probablemente de ventana para incrementar otro poquito más, ¿vale? Lo que sí que me gustaría, Abraham, comentar, no sé si te has fijado, cuando hicimos nosotros el podcast en su día, Burford se dedicaba principalmente a litigios, principalmente a bloques de litigios, a portfolios y a litigios individuales, ¿te acuerdas, no? Pues lo que está haciendo es aumentar más la diversificación, porque ahora mismo entre portfolios de litigios y litigios individuales solo suma el 50%. Antiguamente era como el anterior informe era como el 70 y pico por ciento. Quiere decir que se está dedicando también a otras cosas. Se está dedicando a recuperar activos, se está
dedicando a otras tareas que le llaman más creativas, es decir, se está preocupando de diversificar bien su negocio para ser resistente ante posible pues, entrada de competidores, regulación. O sea, por ese lado, muy bien que una compañía con solo 110 trabajadores esté ampliando sus líneas de crecimiento a futuro, ¿no? Que eso es un consejo que decía Fisher, que es, oye, fíjate en las compañías que son capaces de crear nuevas líneas de negocio para seguir aumentando y componiendo a tasas de retorno elevadas. Claro, no se está acomodando a lo que estábamos haciendo, nos está funcionando bien, ahí nos quedamos. No solo están pensando en ello, sino que están pensando en los posibles movimientos de competidores y preparándose para ello a fin de ser ellos mismos la mejor opción de cara a los futuros clientes. Pues si te parece, entramos en lo que son las preguntas que nos han ido dejando los usuarios, los oyentes. Y la primera de ellas sería, ¿cómo de cierto es que, me imagino que se refiere copiando en eToro, de perfiles con proyecciones muy estables, cómo de cierto es que acaban siendo rentables? ¿Qué opinas sobre esto, Fernando? No sé si se entiende la pregunta o habría que replantearla de otra manera. Bueno, primero de todo decir que no sabemos por qué. Bueno, no sé, seguramente sea porque sean los más publicitados, pero la mayoría de gente que empieza a invertir lo empieza a hacer, por lo menos en España, no sé en otros países, con eToro y con Plus 500, ¿vale? Vamos a decirlo para que quede claro, estos brokers no son serios, es decir, no estás comprando acciones, estás comprando productos derivados que se llaman CFDs, que son apuntes en cuenta. Este tipo de brokers se le llaman hacedores o creadores de mercado. Es decir, tiene que haber una contrapartida que te compre las acciones que tú vendes, y si el broker no encuentra esa contrapartida, lo compra el propio broker, ¿vale? Y luego decir, que esto creo que ahora lo tienes tú muy claro, ¿qué tienes que decir de este tipo de broker o de este tipo de chiringuitos? Yo diría que Plus 500, yo creo que entra la gente por la cantidad de publicidad que hacen, ¿no? Que incluso creo que es el Atlético de Madrid, que es sponsor. Y eToro entra mucha gente buscando ganar dinero, pero sin tener conocimientos, copiando a otros traders que supuestamente son rentables, y parece como que esto es la panacea, ¿no? Ostras, hay gente que está sacando un 10, un 15, un 20% mensual, esto es la leche. Pero claro, luego cuando entras en la práctica, aunque tiene una opción de virtual, por ejemplo en eToro, tiene una opción de virtual y ahí tú puedes hacer simulaciones. Pero claro, ¿qué sucede en eToro, por ejemplo? Que están los spreads que muchas veces los traders que tú copias, ellos tienen bonificadas las comisiones o los spreads, entonces no tienen. Entonces a ellos muchas operaciones les salen rentables, pero tú que les estás copiando, que si tienes esos spreads, no te salen rentables. Por eso tú ves que ellos tienen ciertos beneficios, ciertas rentabilidades, que en muchos casos, no sé si creérmelas, es cierto, pero que en la realidad cuando tú copias no las recibes. Al contrario, muchas veces te baja. Yo la rentabilidad de esta gente tampoco me las creo, ¿eh? O sea, no me las creo. Creo que esa gente, si está haciendo un 25% mensual de forma consistente, ¿qué hace que no monta su propio fondo de inversión? O sea, yo no me creo esas rentabilidades. Y luego pasa lo que dices tú, que es que el spread, la diferencia entre el precio real más el que tú pagas, que es un poco más alto, ellos no lo están pagando y tú sí, entonces están haciendo 25 operaciones por semana, o sea, es imposible que con esas operaciones sea rentable. A mayor número de operaciones, digamos que tu rentabilidad esperada a largo plazo, tu esperanza matemática disminuye, porque se está llevando más parte el intermediario. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que podríamos dar a los oyentes? Pues yo el consejo que le digo a la gente es, mira, si vas a empezar, primero, si no tienes tiempo, ni sabes, fórmate. Y vete invirtiendo, si quieres, en el fondo índice mundial, que es la diversificación máxima en renta variable. Ojo, diversificación máxima en renta variable. Estás diversificando en renta variable, no en todos los activos posibles, solamente en renta variable. O sea, activos que están cotizados. Y no estás incurriendo en riesgo país. Mucha gente quiere invertir en el SP500 porque ha subido mucho. Pero ojo, que igual el SP500 ha subido muchísimo por encima de la media los 10 últimos años y los 10 siguientes sube muy poco. Entonces, no incurras en riesgo de país, invierte de la forma más diversificada posible. Y luego es que además, es que los fondos de inversión en el largo plazo, prácticamente ninguno, el 1%, y ni llega
bate al índice mundial a largo plazo. Y como no lo baten, ¿qué es lo que hacen? Que, por ejemplo, el otro día la conferencia de AZ Valor, oye, que no tengo nada en contra de AZ Valor, son buenísimos, pero, joder, se estaban comparando con el índice europeo, y están invirtiendo en todo el mundo. Joder, pues compárate con el índice mundial. O sea, como no estaban batiendo al índice mundial, pues se compararon con el índice europeo. Bueno, vale, pero bueno, yo creo que la opción por defecto de máxima diversificación en renta variable es invertir en el índice mundial. Entonces, lo que decimos a la gente es que invierta, si no sabe invertir, que se forme. Y antes incluso que invertir en fondos de inversión, invierte en el índice mundial porque te estás diversificando lo máximo posible. Y vas a batir al 99% de las personas que están comprando fondos de inversión activos. ¿Por qué? Porque el fondo de inversión activo pagas comisiones y tienes unas reglas que no permiten concentrar. Entonces, si no puedes concentrar, tienes que tener muchas posiciones, con lo cual te estás acercando al rendimiento del mercado, pero con unas comisiones que hace que al final quedes por debajo en el largo plazo. La verdad es que son muchos condicionantes que a veces da que pensar, ¿realmente vale la pena meterse en una inversión activa, de estar mirando, examinando empresas, cuando con el índice mundial en la mayoría de los casos va a ser más que suficiente? En la mayoría de los casos, mi opinión totalmente personal, invertir en fondos de inversión activo prácticamente, sobre todo si tienes un horizonte de más de 20 años, prácticamente tiene muy poco sentido, porque es que tienes muy pocas probabilidades de acertar con un fondo de inversión activo que bata al índice mundial. Por lo menos esto es lo que ha pasado en el pasado, que lo que pasa en el futuro no se va a saber. Pero en principio la probabilidad las tienes en tu contra. Entonces, si la pregunta es, oye, o voy a invertir en fondo de inversión activo, o voy a hacerlo en el fondo índice, la respuesta es, las probabilidades están a tu favor haciéndolo en el fondo índice. Ahora, hay otra posibilidad también, que tú mismo te lo hagas. Si tú mismo te lo haces, puedes concentrar, no tienes que pagar intermediarios, o puedes ahorrar el pago de intermediarios porque no tienes que pagar a una persona que te lo haga. En ese caso, mi opinión es que si eres bueno y tienes ciertas características de personalidad, de conocimientos, de dedicación, sí puedes batir al índice a largo plazo. También manejando un capital relativamente pequeño, no un capital gigante. Claro. Entonces ponemos 3 casos para recomendar al inversor, al oyente. Si el horizonte temporal es menor de 7 años, ¿qué sería bueno que hiciese? Que no invierta en bolsa, que no entre en bolsa porque en 7 años puede perder dinero. Estadísticamente, en 7 años has podido entrar en algún momento y perder dinero. Pero no significa que suceda, sencillamente es que como tenemos que evitar la volatilidad y a mayor plazo menos volatilidad. Entonces es que 7 años es poco relativamente hablando. Lo que pasa es que mucha gente se piensa que en bolsa vas a hacer dinero, en 2 años vas a duplicar tu dinero. Puede que sí, nadie dice que no, pero también puede que no. O sea, al final, en el largo plazo, la bolsa es una balanza, pero en el corto plazo es aleatoria. Y en 7 años, aunque parece un plazo muy largo, no es tan largo. O sea, en 7 años podrías llegar a perder dinero. Entonces, si vas a necesitar tu dinero en un plazo de 7 años, o 5 si quieres apurando, no inviertas en bolsa, ¿vale? Muy bien. ¿Y si el horizonte es entre 7 y menos de 15? Pues ahí mi recomendación, después de estudiar muchos libros, muchas estrategias, estudiar a Ray Dalio, el libro de Tony Robbins, Money Master the Game, miles de libros, más que decenas de libros. Para mí, la estrategia mejor, todo esto hablando de que no seas tú capaz de invertir por ti mismo, ¿vale? Si no eres capaz de invertir por tú mismo y dices, oye, voy a invertir en un índice o en un fondo de inversión activo, ¿qué hago? Pues en mi opinión, la mejor forma, si tu límite es entre 7 y 15 años, es que te construyas una cartera del estilo de las que hace Ray Dalio, que se llama All Weather Portfolio. ¿Por qué? Porque dijéramos que el All Weather Portfolio lo que hace es que tiene un poquito o puede tener un poco menos de rentabilidad que el índice mundial, o sea, es decir, puede quedar un poquito por debajo, pero lo hace con menos volatilidad. Es decir, tienes menos probabilidades de que en 15 años pierdas dinero y además vas a tener el caminito como con menos subidas y bajadas, ¿vale? Sí, que no le van a afectar tantas cosas de tal manera que fluctúe demasiado, ¿no? Sí, y digamos que el all weather portfolio quiere decir invertir un poquito en acciones, otro poquito en renta fija, otro poquito en metales o en commodities, ¿no? En materias primas,
bonos ligados a la inflación, bonos no ligados a la inflación, es decir, construir una cartera, como si dijéramos 4 estaciones, ¿no? Que vale para cualquiera de los escenarios económicos, ¿no? ¿Cómo se puede construir esta cartera de forma casera? Bueno, pues se puede hacer con ETFs o con fondos de inversión pasivo. Es decir, con 4 ETFs puedes replicar un all-weather portfolio, que te va a dar más o menos una rentabilidad de en torno a bueno, depende, vamos a suponer si el índice mundial, quitándole la inflación, te puede dar un 4 o un 5%, digamos que el all-weather portfolio te va a dar un poquito menos, pero con menos volatilidad. Bien, pues se ha entendido perfectamente, muy bien. Ya tenemos 2 opciones, hasta 7 años y hasta 15 años. ¿Y qué sucedería a partir de 15 años? ¿Qué sería lo ideal? Mi opinión, nuevamente, si no te lo vas a hacer por ti mismo, lo mejor es que para inversiones a tan largo plazo inviertas en el índice mundial. ¿Por qué el índice mundial? Porque va a tener un poquito más, o debería tener un poquito más de volatilidad que el all-weather portfolio, pero sí que te va a dar un plus de rentabilidad. Entonces, a tiradas de tiempo tan largo, probablemente lo más rentable, invirtiendo en renta variable, es invertir en el índice mundial. ¿Qué se entiende por índice mundial para que lo entiendan todos los oyentes? Pues índice mundial es básicamente tener acciones de las compañías que más valen en ese momento en todo el mundo. Es decir, si Apple, Facebook, las que sean, ¿no?, son las más valiosas, vas a tener un trocito de esas compañías. ¿Qué pasa? Que una compañía de repente va muy mal y se va a la bancarrota, se sale del índice, ¿vale? Y entrará la siguiente que por capitalización, es decir, por valor, pasa a formar parte de este índice. Decir que este índice mundial lo creó Morgan Stanley y están ordenadas las empresas por capitalización. Es verdad que como las empresas americanas, las norteamericanas, son las que más valor tienen ahora mismo, pues el índice mundial tiene más peso ahora mismo en las acciones americanas. Pero si las acciones americanas la próxima década les va peor que las rusas, por ejemplo, pues va a decrementar el porcentaje de compañías americanas y se incrementará el porcentaje de compañías rusas. Todo esto de forma automática para ti. Muy bien. ¿Y esto quién se encarga de meter, de sacar? La gracia de esto, al final, cuando tú inviertes en un índice, cuando hablamos de invertir en un índice, es que o compras ETFs o compras fondos de inversión pasiva. Son dos cosas ligeramente diferentes porque el ETF se puede traspasar y el ETF no se puede traspasar y el fondo de inversión pasivo sí. O sea, son ligeramente diferentes en ese sentido, pero lo que hacen es que replican un índice, y un índice es lo que estamos hablando. En este caso, el índice de las compañías más grandes a nivel mundial. No sé si esa era tu pregunta, Abraham, que se me ha ido un poquito. Sí, ¿quién es el que se preocupa de meter las empresas, sacarlas? ¿Quién se preocupa de gestionar ese ETF o ese fondo? Pues eso en concreto, digamos que hay muchas casas que comercializan estos fondos pasivos o estos ETF. Tú conoces seguro que está Vanguard, BlackRock, o sea, hay varias casas. Lo que sí que hay que fijarse, muy importante, es el precio. Bueno, hay dos cosas. Uno, en si nos cobran o no por abrir posición, vamos a intentar que no nos cobren. Y luego, lo que nos cobran por replicar este índice, es decir, por hacer este proceso semiautomático de meter y quitar compañías, ¿no? Nos tenemos que fijar aquellos que tengan un TER es cuánto nos van a cobrar en total por hacer ese seguimiento. Entonces vamos a intentar comprar las que tengan un TER más bajo, típicamente por debajo de 0,3. Más de 0,3 ya para seguir un índice me empieza a parecer excesivo, o sea, muy caro. Sí, no, lo que estaban mencionando, o sea, por un lado está lo que se llevaría, por ejemplo, Vanguard, ¿no? Por haber creado ese ETF. Y por otro lado está lo que el broker al que tú utilizas para comprarlo te cobre por entrar, ¿no? Exacto, que vamos a intentar que no nos cobren. Que no siempre es posible, pero por ejemplo en De Giro es verdad que hay una lista de ETFs que es de gestión gratuita y que te permiten hacer aportaciones, movimientos una vez al mes de forma gratuita y es muy interesante. Y luego mencionaremos, respondiendo a otra pregunta, cómo localizarlo, por ejemplo, un fondo del índice mundial. Decir esto, que es verdad que primero nos pueden cobrar por abrir posición, nos pueden cobrar por tenerla abierta, que también vamos a intentar evitarlo, y luego el TER, que es lo que nos cobra Vanguard o BlackRock. ¿Cómo no lo cobran? No nos lo cobran directamente a nosotros, lo que pasa es que lo decrementan de la rentabilidad del índice, es decir, del precio que tiene ese producto, que imaginemos ha pasado de 50 a 55,
dada la comisión esta que te cobran del 0,3, en lugar de pasar de 0 a 55, igual ha pasado a 54,5. O sea, está descontado del precio. Muy bien, pues yo creo que esta pregunta ha quedado bastante bien respondida. Si quieres, Abraham, te hago yo la siguiente a ti, si la contestas tú. Vale, nos preguntan los oyentes, ¿cómo de cierto es que las comisiones por movimientos y demás con eToro, también preguntan con eToro, crean un gasto inesperado que hace que pierdas dinero aún realizando movimientos que proporcionan ganancias no muy grandiosas? Es lo que mencionábamos con los spreads, que tú a lo mejor ves el gráfico de las rentabilidades que ha tenido, las ganancias, los porcentajes que ha tenido el trader al que estás copiando, pero luego en la realidad es otra. O si tú estás haciendo operaciones por tu cuenta, también hay que tener en cuenta que no solo están los spreads, que es la diferencia de precio, que una cosa es el precio real y otra el precio al que te pone eToro, porque la diferencia es lo que ganan ellos, sino además los cambios de divisas, que es que en eToro los cambios de divisas te meten unos palos tremendos. Y si juntan las dos cosas, desastre total, vas a estar perdiendo dinero. Sí, por eso decimos que no recomendamos este broker en concreto, pues porque, primero de todo, decir que no todos los brokers usan Sprit, es decir, los brokers normalmente, vamos a llamarlos serios, no usan Sprit. Tú compras al precio de mercado y el broker te cobrará una comisión por abrir posición, ¿vale? Nosotros desde aquí decimos que no hemos comentado todavía, recomendamos, esta es una recomendación personal, que cada uno investigue y haga su trabajo, que haga su due diligence, ¿no?, que le llaman. Nosotros recomendamos, para empezar, y si no tienes un capital mayor de 50.000 euros, o incluso 100.000, que lo hagas con de giro, ¿vale? Y si ya tienes un capital muy grande, ya tienes ciertos conocimientos, sí que a lo mejor te podemos recomendar Interactive Brokers. Tiene la desventaja Interactive Brokers de que te va a cobrar un gasto fijo en comisiones, ¿no? O sea, te vas a gastar 120 euros al año sí o sí en brokeraje. Entonces, para la gente que lo haga con poco dinero y con pocas operaciones, pues no tiene sentido empezar gastándose ese dinero. Entonces, oye, pues empieza con de giro, que puedes comprar compañías de la bolsa estadounidense por una comisión bajísima, 0,50 o 0,55, o 4 euros si son, por ejemplo, en Frankfurt, en Europa, ¿vale? Entonces es lo que recomendamos. Sí, entonces entendemos que haya muchas preguntas y dudas sobre eToro, porque uno cuando empieza ve que hay personas que saben mucho y que te pueden hacer ganar mucho dinero. Entonces, ahí están las dudas, ¿no? Y claro, nosotros cuando decimos no recomendamos eToro, recomendamos mejor de giro, Interactive Brokers, es como, ostras, pero se chafa la gente, ¿no? Se vienen un poco abajo, porque es como, voy a tener que estudiar más, voy a tener que aprender más, voy a tener que dedicar más tiempo. Cuidado, si te metes en el índice mundial no vas a tener que dedicarle demasiado esfuerzo. Te estamos dando todo muy mascado. Pero, sin embargo, inténtalo si quieres, utiliza el virtual de eToro y pruébalo por tu cuenta y tú mismo te darás cuenta de ello. Nosotros ya lo hemos probado, lo hemos comparado y ya nos hemos dado cuenta de que realmente si quieres ganar dinero a largo plazo, ¿vale?, que es donde realmente vas a ganar dinero, huye de Plus 500, huye de eToro, porque no es para ti, no es real. Sí, y decir que no tenemos ningún incentivo de ningún tipo, ni patrocinio en recomendar uno u otro, cada uno que haga su trabajo. Como dice ahora, nosotros lo comentamos simplemente porque hemos pasado por ahí y hemos aprendido por el camino, pero que bueno, que cada uno haga su trabajo. Y que otro factor importante es cómo de fiable es donde depositas tu dinero. No es lo mismo que esté regulado por Holanda que esté regulado en Chipre, que no tiene seguridad ninguna o que te garantiza muy poco tu capital. Entonces, pues eso también hay que mirarlo, ¿vale? Sí, al igual que también que si cuando inviertes en un ETF, oye, pues fíjate también en un ETF que tenga suficiente liquidez, es decir, que lo tenga una casa seria como Vanguard o BlackRock y que, o sea, que dé cierta seguridad, porque también hasta esa casa podría quebrar. O sea, la Vanguard de turno que acaba de salir, que te da unas comisiones bajísimas del 0,002, también puede quebrar. O sea, cuidado con eso. Claro, son detalles que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, hemos mencionado eToro como que no lo recomendamos y
tanto yo, me parece que tú también, tenemos posiciones abiertas ahí y bueno, pues Total. claro, no significa que ahora vamos a salir huyendo, pues ¿por qué? Porque el sacarlo le perderíamos. Entonces, ya que tenemos ahí, tenemos cierta confianza de que se va a respetar y por tanto el día de mañana, cuando ya asumamos ganancias, pues ya habrá movimientos, pero mientras tanto, pues ya estamos ahí sin problema. Exacto. En concreto, mira, yo te digo con sinceridad, tengo algo en eToro, unos 2.000 euros, y 12, o sea, lo fui deshaciendo toda la posición y me quedan alguna cosa por ahí, pero vamos, que decimos desde ya que no es recomendable, entonces, si vas a empezar de cero, casi mejor empieza bien. Plus 500 eToro, marketing y perder dinero. Así que, bueno, estudia un poquito, hace el curso de inversión de Fernando, que lo puedes encontrar en la página web. Otro. Lee libros, exacto, hazte cursos, pero ya, pues mira, nosotros nos hemos gastado nuestros puños y nuestros codos estudiando todas las posibilidades y al menos que menos que poderlo compartir con los oyentes y al menos que no se den contra la pared sin que alguien les haya avisado, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Sí, te la hago, ¿vale? ¿Cuáles son las comisiones en las que debemos fijarnos antes de entrar en un ETF? ¿Qué valores son aceptables? Lo hemos comentado ya un poco de pasada, que al final un ETF o un fondo de inversión pasivo hay que fijarse cuánto nos cobran por hacer este proceso de balanceo de meter y sacar compañías, ¿no? Cuanto menos mejor. Hay una cosa que se llama el TER, que es, digamos, el total de gastos asociados, o sea, el que está empaquetado todo lo que nos van a cobrar, e intentemos minimizar de 0,30. Es verdad que en Estados Unidos cada vez se está acercando al cero prácticamente en Vanguard, entonces, pues oye, vamos a intentar pagar lo menos posible, es básicamente lo que más hay que fijarse. Pero claro, hemos dicho antes que otras comisiones podemos tener, por ejemplo, por parte del broker para entrar en posición. Pues eso, nos pueden cobrar por abrir, por meter dinero nos pueden cobrar, eso va a empezar. Segundo, nos pueden cobrar por ampliar un poco nuestra posición en la compañía o en el ETF o lo que sea, también nos pueden cobrar. Nos pueden cobrar por mantener nuestra posición abierta. Nos pueden cobrar por cerrar también, por cerrar la posición, por liquidarla, ¿vale? Nos pueden cobrar por sacar el dinero también, o sea, por sacarlo del broker, quiero decir. Por el cambio de divisa también nos pueden cobrar. Entonces, pues todo suma, ¿vale? Entonces vamos a intentar que una de las formas incluso de batir al mercado es gastándonos menos que el resto de personas en el mercado, ¿vale? Entonces vamos a intentar gastarnos lo menos posible. Y muchas veces la forma de gastarnos lo menos posible es haciendo pocas operaciones de mucha cantidad y ser extremadamente tranquilos y pacientes. Muy bien, yo creo que es el mejor consejo que se puede dar, sobre todo eso, si están metiendo en ETF del Fondo Mundial y demás, pues es la manera más inteligente de hacerlo. Vale, pues si quieres te hago yo la siguiente pregunta, Abraham. Dice un oyente, he leído de una fuente razonablemente fiable que cuando te indexas a un ETF, lo haces a través de una entidad de la cual depende dicho fondo. Me entiendo que se refiere a una entidad tipo BlackRock, Vanguard, etc. Si esta entidad desaparece por la razón que sea, ¿pierdes la participación dado que no se considera patrimonio? ¿Qué hay de cierto en esto? Buena pregunta, ¿eh? Sí, la verdad es que es... A ver, yo no he oído de ningún caso, pero que no haya sucedido no significa que no pueda suceder. De ahí que, oye, diversifica un poco tu cartera. Pero ver, también es importante que cuando elijas un ETF, que sea de confianza, que tenga liquidez, que tenga una historia detrás, ¿no? Por ejemplo, los Vanguard, los eShares de BlackRock, todo eso que te haga tener cierta confianza. Es como una empresa, tú puedes comprar acciones de una empresa, pero ¿quién te dice que esa empresa no pueda quebrar? Pues evidentemente. Pero de ahí está un poquito el que tú un poquito estudies y no vayas sobre cero a la hora de decidirte a ciegas, sino que tengas cierta confianza sobre ello. Siempre recomendamos diversificar incluso de broker o de la pasarela que te posibilite tener este fondo de inversión, que puede ser BNP Paribas, puede ser Renta 4, puede ser de Giro, puede ser Interactive Broker. Diversifica, no metas todos los huevos en la misma cesta, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa si quiebra
por ejemplo, Interactive Broker, bueno, lo normal es que si quebrara Interactive Broker, de alguna u otra forma, esas acciones tuyas fueran traspasadas, te preguntarían a qué broker quieres traspasarlo y los traspasarías. Yo entiendo que en ningún caso, al final las acciones son patrimonio tuyo, entonces entiendo que en ningún caso las ibas a perder. Es verdad que DeGiro tiene una cosa, una opción, por lo cual te sale más barato la compra-venta, que es como que tienes las acciones cedidas a otros usuarios. Aún en ese caso, yo particularmente en mi opinión es que no creo que haya ningún problema. Sí que puede haber problemas, que quiebre pues el broker bananero de turno o que quiebre el ETF bananero de turno. Entonces, no te centres en una sola compañía, no solo te centres en BlackRock, no solo te centres en Vanguard y vete a las que tienen suficiente fiabilidad, lógicamente. Exacto. Más claro, agua. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede contratar un fondo indexado con DeGiro y cuánto de recomendable es? Pues sí, de hecho nosotros lo tenemos así también. Yo tengo parte de mi asset allocation, por así decirlo, en índice mundial y luego lo hago a través de DeGiro. También lo hace, creo que lo haces tú, Abraham, también, lo hace mi madre, lo hace mi novia, lo hacen compañeros de trabajo, porque es cómodo en el sentido de que no te cobra comisión ni de mantenimiento ni de abrir posición, si es una vez al mes. Y te permite, de hecho, invertir en el fondo índice mundial. En concreto vamos a dar la recomendación, el cual usamos nosotros, que se llama ISARES Core MSCI World UCITS ETF, y tiene el ticket, o sea, si lo buscamos el código es el IE00B4L5I983, que cotiza en Euronext Amsterdam. Este es un fondo de inversión, es un ETF del índice mundial de acumulación, que ahora marcamos qué es esto de acumulación, y es una buena forma de empezar a invertir de forma diversificada y sencilla. ¿Qué sabrán que sea esto de acumulación para que la gente lo entienda? Sí, pues es súper interesante, que a lo mejor de principio pasa desapercibido, y de hecho si miramos la lista de ETFs de operativa gratuita de DeGiro, hay muchos, ¿no? De índice mundial, hay bastantes. Pero si buscamos concretamente que ha mencionado Fernando, es de acumulación. ¿Esto qué significa? Que los dividendos que generan esas empresas, las que den dividendos dentro de ese fondo, de ese ETF, pues en vez de pagártelas, por las que tendrías que pagar impuestos cada año, lo que hacen es reinvertirlas. Por lo tanto, ese pago de impuestos se retrasa a cuando tú alguna vez salieses de la posición. Exacto, lo que estamos haciendo es postergando o difiriendo lo máximo posible el pago de impuestos para que funcione la magia un poco del interés compuesto. Es decir, si estamos boicoteando nuestro interés compuesto, tirándole piedrecitas, que es quitando ese dinero que dan las empresas de reinvertirlo, pues al final un poco estamos obteniendo menos rentabilidad. Entonces, si no necesitas los dividendos para vivir como un extra en tu vida, lo mejor es que busques de acumulación, porque se va a acumular sin tener que pagar impuestos por ello. Exacto, así que a lo mejor en un principio uno no le da demasiada importancia que sea de acumulación o de distribución. Es muy importante porque hablando de que sea a partir de 15 años, el interés compuesto va a haber mucha diferencia entre uno que sea de acumulación o de distribución. Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, si quisiéramos invertir en el índice de la bolsa americana, el S&P 500, tenemos el más famoso, el que más usuarios, el que más dinero tiene, es el SPY, que es un fondo que replica el S&P 500, pero es de distribución. Y luego hay otro que es muy conocido, el de Vanguard, que es el VOO, que en este caso para mí es mejor porque es de acumulación, ¿vale? El matiz ese, de que uno reparte dividendos, que creo que es el 1, no sé cuánto, y el otro no reparte nada. El que no reparte lo que va a hacer es que va a valer un poquito más la participación, o sea, se va a incrementar el precio de ese ETF en mayor medida que el otro, porque está como reinvirtiendo el dinero. Muy bien. Pues se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, chicos, pues pasamos a la siguiente pregunta. Llegamos a la pregunta 6. Nos dicen, explicar la operativa con distintas monedas usando Revolut y DeGiro, por ejemplo. Bueno, pues Revolut, para quien no lo sepa, porque hablamos de Giro, que es un broker, Revolut es un banco online, como cualquier otro, como pueda ser BBVA o Santander, pero que es todo online, ¿no?
y tiene las ventajas de que, por ejemplo, para irte de viaje, tú sabes que cuando te vas de viaje o pagas en otro país, el cambio de divisa que te hacen te penaliza bastante, ¿no? Pues, sin embargo, Revolut te hace un cambio según Visa. El cambio que hay en ese momento te lo hace automáticamente, exactamente, literal, ¿no? Sin comisión. Entonces te puedes ahorrar bastante dinero. ¿Eso qué significa? Que tú, dentro de Revolut, puedes tener, creo que son 26 divisas diferentes. O sea, la cuenta del banco la puedes tener en 26 divisas diferentes, o por ahí anda. ¿Y eso qué significa? Que tú puedes cambiar de euros a dólares sin ningún tipo de comisión, con el cambio real, incluso a veces saliendo beneficiado porque aproveches un día que, yo que sé, que el euro está más alto o el dólar está más bajo. Y de esa manera, cuando metes dinero en DEGIRO, ya metes en dólares. Aunque en DEGIRO solo se puede meter en... Sí, ese apunte es muy bueno porque la historia es que en DEGIRO, como es un banco holandés, bueno, un banco no, es un broker, de hecho no puede tener dinero en cash, lo tiene que tener en fondos monetarios, solo permite que lo ingreses con tu cuenta de contrapartida y tiene que ser en euros. Es decir, para meter dinero en Revolut, si eres un americano y lo quieres meter en euros, si eres un norteamericano que tienes dólares y quieres usar DEGIRO, pues entonces en ese caso sí que a lo mejor necesitas Revolut para pasar de dólares a euros. Pero en principio, si tú estás en Europa, metes dinero directamente vía transferencia bancaria a DEGIRO, que suele tardar como 2 días naturales, o vía software banking, que es como que te lo meten instantáneamente, pero te cobran un euro por la transferencia, vamos a llamarlo así. No, pero es en euros. Lo que sí que lo de DEGIRO lo tenemos muy estudiado, porque lo hemos usado más veces, y es verdad que cuando tienes que hacer cambio de divisas, es lo más rentable, porque es que no te mete comisión, te lo hace al cambio Visa, ¿no? Entonces está súper bien. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el cambio que te mete PayPal, cuando te hace un cambio de Visa, te pega un palo increíble. O sea, te Sí, un quita. 3% por ahí más o menos. Sí, a mí, yo lo he calculado más o menos de unos. Cuando tengo que convertir como $500 a euros, me quita el cambio unos 15 euros, algo así. O sea que es mucha pasta. Hay una opción por ahí oculta, por cierto, en PayPal, que permite que no te haga la conversión PayPal y que te lo haga el banco de destino. Lo único que no te permite asociar la cuenta de Revolut en PayPal. Bueno, da para largo, pero que la gente sepa que para hacer los cambios de divisa es importante también seleccionar cuál usamos. Es verdad que DEGIRO, cuando hace los cambios de divisa internos, te cobra bastante poco. Sí, entonces realmente esto nosotros estuvimos investigando cuando operábamos con eToro. Entonces con eToro sí que era muy, muy acertado usar Revolut porque realmente te afecta mucho el cambio de divisa. Sin embargo, haciéndolo con DEGIRO ya no afecta tanto, pero si tenemos que recomendar una cuenta que valga la pena para no tener comisiones por cambio de divisa, Revolut está genial. Sí, Revolut está increíble para hacer todo este cambio de divisas, tiene su utilidad y además que te permite sacar, si tienes la tarjeta, que tú creo que la tienes, Abraham, te permite sacar de cualquier banco, incluso en el extranjero, ¿verdad? Sí, sí, de cualquier cajero, exacto. Merece mucho la pena, sí, sí. Sí, sí. La única pega que le pongo yo a Revolut es que, por ejemplo, si quieres tener una cuenta, por ejemplo, en dólares, siendo nosotros españoles, la cuenta que te lo pone es como un sufijo de una cuenta común en dólares. Es decir, no tienes exactamente tu propia cuenta en dólares, con lo cual cuando lo asocias en PayPal, por ejemplo, no puedes hacerte una transferencia directa a tu cuenta en dólares porque no es tuya, es como una cuenta común. No sé si se ha entendido más o menos. Sí, ahí tiene que haber ciertas limitaciones, te da ciertas ventajas, pero luego, claro, te ves con alguna limitación. Bien, yo creo que ha quedado bien entendido. Si te parece, te hacemos la pregunta 7. Venga. Dice, tengo entendido que DEGIRO no informa a Hacienda. Me imagino que se refiere de las operaciones. Pero aún así hay que declarar las ganancias y el patrimonio. ¿Cómo funciona eso? Explicado para un novato, que conste. Una pregunta larga y complicada. Que no informa Hacienda, vamos a ver, automáticamente los bancos que informan a Hacienda Española son los que tienen la sede, los que operan aquí en España, los bancos. Puede ser que también actúan como broker. Puede ser ING Direct, Bankia, Santander, etc. Eso sí que transfiere la información directamente a Hacienda. Vale, en el caso de DEGIRO, Interactive Broker, eToro, todos estos no lo hacen, ¿vale? No lo hacen. Pero se puede hacer, o sea, es fácil hacerlo a mano y sobre todo es fácil si has hecho pocas operaciones,
si no has cerrado casi nunca operaciones, entonces es muy sencillo porque tú al final declaras cuando cierras operaciones, que es cuando tienes una ganancia o una pérdida. Entonces en ese caso, si estás operando poco, o sea, si no estás haciendo trading, sino que estás invirtiendo con cabeza y estás cerrando pocas operaciones, pues es relativamente sencillo hacerlo, ¿vale? Luego el modelo de 6 que antes no se hacía mucho, que fue obligatorio empezar a hacerlo, lo tuvimos que hacerlo hace unos meses, nuevamente se hace muy sencillo, es decir, cuánto patrimonio o qué operaciones, ya ni lo recuerdo, qué operaciones hiciste el año anterior fuera de España, ¿no? Creo recordar. Se hace muy rápido, lo hicimos en 30 minutos, ¿vale? Además se hace la entrega online. Y luego por ahí hay el modelo 720, que es si tienes más de 50.000 euros invertidos fuera de España. Entonces tienes que declararlo también. Entonces, bueno, decir que si tú no sabes hacerlo, puedes mandar que te lo haga una gestoría y ya está. Y por ese lado te ahorras un montón de gasto en comisiones. Es decir, al final la vaguería sale cara. Es decir, si no quiero hacer yo esto, pues sale caro. Tienes que pagar comisiones mucho más altas. Entonces... Todo va a depender también de lo que te compliques, si has hecho muchas operaciones o si has sido inteligente y vas haciendo pocas operaciones, por tanto será más fácil a la hora de hacer la declaración, ¿no? Exactamente, si tienes pocas y encima has cerrado pocas, pues te va a ser muy fácil. Entonces abogamos por eso, además es que es lo más rentable a largo plazo. Entonces, doble combinación ganadora. Vamos a hacer pocas operaciones porque nos va a ser más fácil hacer la declaración de la renta, va a ser más fácil declarar todo, va a ser más fácil ir aprendiendo poco a poco y luego por otro lado es que vas a tener mejor rentabilidad a largo plazo. Entonces, nuestra opinión, vamos a decirlo, es que porque te ahorres de que tu banco Santander sí que le envía los datos a Hacienda, elijo el Santander y por eso voy a pagar 15 euros cada vez que abro posición. Oye, pues yo creo que no es rentable, ¿eh? Bien, pues pasamos a la pregunta 8. ¿Es realmente posible que una empresa reinvierta todos los beneficios obtenidos por su actividad de forma relativamente eficiente? Y dice, la pregunta va orientada a la eficiencia de las empresas que no reparten dividendos y las que sí. Si no se puede reinvertir todos los beneficios, los dividendos son más eficientes que invertir mal. Pues es una pregunta muy compleja y da para debate, hay muchas opiniones. Yo voy a comentar la mía después de estudiarme todos estos libros de Damodaran, etcétera, que además entra mucho en detalle de esto. Pero vamos a hacer una respuesta sencilla. Básicamente, las empresas más jóvenes, tipo las startups, son empresas en fase de crecimiento inicial. En esta fase de crecimiento, las compañías queman caja, es decir, necesitan dinero, financiación para crecer. Luego, las empresas que ya están más maduras, digamos que frenan un poquito el crecimiento y al frenar un poquito el crecimiento, digamos que les empieza a sobrar caja. Es decir, tienen menos posibilidades de reinvertir las ganancias, ¿no? Para seguir creciendo. Porque ya son más maduras, les cuesta encontrar más donde reinvertir. Vale, pues en caso de que las empresas empiecen a acumular caja, porque no encuentran posibilidades de reinversión, tienen dos opciones. Realmente tienen tres opciones. Una es acumular el dinero en caja, sin hacer nada con él, simplemente lo tienen en su balance, lo cual no es rentable tener el dinero sin invertir. Dos, es que repartan dividendos. Y la tercera opción es que recompren acciones, ¿vale? Tanto repartir como dividendos como recomprar sus propias acciones es una forma de pagar o de remunerar al accionista. Uno es de forma directa repartiendo el dividendo y otra es de forma indirecta recomprando acciones. ¿Y por qué recomprar acciones también es pagar al accionista? Bueno, porque cuando quitas una acción en circulación, digamos que el precio del resto de las acciones suben, porque el mismo pastel se ha dividido en menos cachitos. ¿Se entiende? Vale, pues entonces hay veces que recomprar acciones crea valor y otras veces que destruye valor. Si la recompra de acciones se hace a un precio adecuado, es decir, imaginemos, la Apple, hace 3 meses el valor de la compañía, el precio por acción llegó a $140. Pues en ese caso, que está por debajo de su valor intrínseco, sí que tiene sentido recomprar acciones y eso construye valor, aporta valor, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, Apple está cotizando a 250 y su valor intrínseco es 200, pues en ese caso no tiene sentido recomprar acciones porque estás destruyendo valor. En ese caso sí que tiene más sentido repartir dividendos. Hay que tener en cuenta varios factores, que es qué tasa de crecimiento tiene la compañía,
cuánto es capaz de reinvertir, cuánta caja genera que necesita hacer algo con ella, o reinvertirla, o comprar otras compañías, o repartir dividendos, o recomprar acciones. Al fin y al cabo es un proceso de gestión empresarial que se llama asset allocation, que es cómo colocar el dinero de los beneficios. Por ejemplo, Warren Buffett ha sido típicamente extremadamente inteligente alocando el capital, ¿vale? Comprando otras acciones, otras compañías, comprando acciones, recomprando acciones, no repartiendo dividendo porque sigue teniendo opciones de reinvertir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay compañías que ya son casi maduras tirando a decadentes, ¿vale? Estas compañías tipo, no sé, pues Red Eléctrica Española, bueno, Red Eléctrica Española no, tipo Iberdrola o Enagás, o sea, son compañías que son muy maduras y que no pueden crecer más y generan dinero. Y a lo mejor tampoco pueden recomprar acciones porque están caras o porque simplemente el accionariado está acostumbrado a que repartan dividendos. Pues en este caso, reparten dividendos. Y además suele ser bastante alto, por encima del 5%. El riesgo está aquí, es que repartan más dividendo de lo que realmente están generando. Eso sí que tiene riesgo. Claro, porque al final sale perjudicada la propia empresa y los resultados serán peores, claro. Destruye valor. Si estás, imagínate, hipotecando o pidiendo dinero prestado para aumentar el dividendo, no es inteligente, estás destruyendo valor. Claro, claro. Por eso es importante también, no solo era dedicada a dividendos, también es importante que vea cómo distribuyen esos dividendos, ¿no? Según los resultados y no simplemente basándose en que no, es que esta empresa da muchos dividendos, sino si realmente lo están haciendo de manera inteligente. Yo te tengo que confesar, Abraham, que a mí me pone un poco nervioso la gente que ya no solo que se fija el dividendo, sino que su estrategia es únicamente de dividendo. ¿Por qué me pone un poco nervioso? Porque no es dividendo sí o dividendo no, es estudiar cada caso en concreto, cada compañía en concreto, si tiene sentido que esté repartiendo dividendo o no, y si tiene sentido que esté incrementándose o disminuyéndose. O sea, no es ni bueno ni malo estar repartiendo dividendo por sí mismo, depende de la situación en concreto, y tampoco es ni bueno ni malo que esté incrementándose o decrementándose, depende de cada caso en concreto. Entonces, basarse una única estrategia en buscar compañías con dividendo creciente o compañías con dividendo alto, pues es una estrategia que para mí es muy generalista, puede haber salido bien históricamente, pero no tiene mucho sentido en el sentido de que cada caso a caso, en unos casos se creará valor y en otros se destruirá valor. Exacto. Y luego otra cosa, que es que muchas de esas empresas que dan dividendos son más bien planas. Con otras empresas que tú te hayas estudiado y que tienen mucha más proyección, quizás no vas a tener dividendos, pero el crecimiento quizás sea muchísimo mejor y muchísimo más alto que esas que está repartiendo dividendos. Totalmente. Es que además hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando una compañía reparte dividendos, instantáneamente y automáticamente el precio de la compañía baja lo mismo que ha repartido de dividendo. ¿Se entiende? Porque claro, que se está descapitalizando, reparte dividendo y aparte tienes que pagar Hacienda por ese dividendo. O sea, esos dividendos hay que declararlos en la declaración de la renta de todos los años, ¿vale? Con lo cual, más trabajo para ti porque tienes que declararlo. Y aparte es que el precio de la compañía baja. Entonces, oye, pues si necesitas el dinero para vivir, te puedes hacer lo que se le llaman los dividendos caseros, que es, oye, pues si necesitas dinero, vende un número de acciones determinado. Cuando a ti te convenga, cuando a ti te venga bien. Y no estás obligado a hacerlo cuando exactamente se quiera repartir el dividendo. Es decir, te haces tu dividendo casero cuando te interese y ya está. Interesante. Sí. Muy interesante para tener en cuenta. Perfecto, pues yo creo que ha quedado contestada. Pues si quieres pasamos a la siguiente y así te toca a ti. ¿Cuáles serían buenos fondos de inversión para comenzar a invertir? A ver, hay buenos fondos de inversión activa, pero no los recomendamos como una forma única por las limitaciones que tienen, ¿no? Casi ninguno bate al índice mundial por esas propias restricciones que tienen, las comisiones. Entonces, es mejor diversificar, aquellos que tengan comisiones más bajas, que tengan un track record demostrado, que tengan una historia detrás y simplemente utilizarlo como una parte de nuestra cartera, ¿no? No abusar de ello porque realmente podemos equivocarnos. Precisamente por eso, porque en el largo plazo
no baten demasiados al índice. Además que si abusas, si solo lo bate el 1% y tienes 10, estadísticamente vas a quedar por debajo seguro, porque se entiende, ¿no? Si solo uno de cada 100 lo bate y tú has comprado 25, pues a lo mejor aciertas con el que lo bate, pero vas a coger 24 que no lo baten. Entonces, recomendamos que si vas a invertir en fondos de inversión activos, uses uno de cada estilo y ya está. Uno Growth, tipo Fan Smith, otro Value Investing, tipo Cobas o AZ Valor, o yo que sé, o True Value o Valentum, el que sea, que tenga comisiones bajas, y otro tipo de baja volatilidad como el de Robeco. Y ya está, no abuses, porque es que vas a quedar sí o sí por debajo del mercado. Pues yo creo que son consejos muy interesantes porque a lo mejor uno dice, no, yo voy a hacer mi cartera basada en índices en fondos de inversión, porque esta gente lo sabe manejar y ellos estudian las empresas, pero fíjate en la historia lo que dice y realmente sabrás si vale la pena o no, que como hemos dicho, pues no vale la pena centrarnos en ello, sino que sea una parte. Sí, además fíjate qué curiosidad, lo escuchaba en una entrevista hace tiempo, que Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona, es una persona que bastante inteligente, cómo está diversificando, que ha comprado equipos de fútbol, ha comprado muchos activos, pero por otro lado tenía como 15 o 20 fondos de inversión y estaba perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo, lo que estamos hablando, estás abusando de diversificar en fondos de inversión que probablemente muchos de lo que estáis comprando le están metiendo una comisión gigantesca. Entonces, más vale tener poco y bueno que tener muchos fondos de inversión. Exacto. Pero por eso es también los consejos que has dado, porque si no es muy fácil pecar en el sentido de que todo el mundo te recomienda diversifica, pero hay que diversificar de manera inteligente teniendo en cuenta esos aspectos que han mencionado. Sí, y no te dejes engañar por la publicidad que hay en la industria de los fondos de inversión, porque es que lo hacen todos, no es que lo haga uno en concreto, se comparan con el índice que más les conviene en ese periodo de tiempo, cuando realmente probablemente lo más sensato sería compararte con la opción por defecto, que para nosotros la opción por defecto y más que tiene más sentido es invertir en el fondo índice mundial. Entonces, si tu opción por defecto es invertir en el fondo índice mundial, pues compárate con ese fondo índice mundial. Entonces, ya os digo, la mayoría en el largo plazo, en 25 años, de hecho, en 25 años en España, el único fondo de inversión que ha batido al índice mundial ha sido Bestinver, el que era de Francisco García Paramés, y lo batió por muy poquito, o sea, porcentualmente muy poquito. En cantidad, pues no es tan poco, pero por muy poco. Pero es que todos los demás han quedado por debajo o han desaparecido. Entonces, pues, creo que con eso está todo dicho. Los datos hablan por sí solos, sí, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, pues yo creo que hemos respondido a esta pregunta y podríamos pasar a la 10ª. Venga, te la leo yo si quieres, Abraham. Pregunta sobre cuentas ómnibus versus titularidad. ¿Son mayores los riesgos en una cuenta ómnibus? Pregunta que si se tienen más riesgos. ¿Se tiene realmente la titularidad sin una cuenta ómnibus? ¿Qué opinas, Abraham? Bueno, a ver, si... Por ejemplo, en De Giros las cuentas son ómnibus. Entonces, pero te tiene que dar confianza el broker. Si el broker te da confianza, pues ¿dónde está el problema? Sí, están prestando tus acciones, pero realmente son tuyas. Si el día de mañana el broker cierra, tú vas a tener tus acciones, no vas a tener problemas. Así que lo importante, cerciórate de en qué broker utilizas, si es serio, si te da cierta seguridad y de esa manera tú estés tranquilo con respecto a si la cuenta es omnibus o no lo es. A ver, siendo sinceros, que es una capa más de riesgo, ¿vale? Es decir, hasta qué punto tú decidirás si te fías o no, pero efectivamente es un riesgo más. No vamos a negarlo, sí, es un riesgo más. Sí, hay que tenerlo en cuenta, pero que... Ya te digo, yo no me basaría en ello a la hora de decidir si un broker te da mucha confianza y tiene las cuentas ómnibus, pero si te da esa confianza, pues tranquilo, oye. Pero bueno, cada uno debe decidir. Cada uno que decida. Yo me fío, pero bueno, que cada uno tome su decisión, ¿vale? Bien, pues pasamos a la pregunta 11. Fernando, ¿dónde se puede averiguar el track record de los gestores de fondos? Muy sencillo, a ver si vais a la web Morningstar y sabéis, por ejemplo, queréis ver el track record de Francisco García Paramés
Y Francisco García Paramés, pues gestionó Bestinver. Pues buscas, en este caso Bestinfond se llamaba, pues buscas el fondo Bestinfond y ves el track record. ¿Quién tiene track record? Pues quien tiene fondos de inversión auditados, ¿no? Por la CNMV. O track record de un gestor que esté auditado por un auditor. En el caso, por un ejemplo, Paco Lodeiro, ¿no? De Value Investing FM, pues ha auditado su track record y le ha salido un 17,1%, creo recordar. Pues ¿por qué? Porque ha buscado una persona con suficiente autoridad y además legal, que le ha auditado su track record. Pues entonces tienes que buscar o en su fondo de inversión o una persona que audite este track record para darle cierta credibilidad. Sí, o sea que es tan sencillo como ir a la web y Morningstar, has dicho, ¿no? Morningstar.es. Ahí ves cualquier fondo de inversión cotizado en el mundo. Muy bien, pues yo creo que es más fácil, no lo pueden tener. Muy bien. Y si quieres acabamos ya porque no nos quede un podcast inmenso con la última pregunta. Otro día, si queréis, hacemos otro podcast complementario, pero bueno, yo creo que ya ha quedado bastante bien. Y queremos cerrar con la pregunta a un oyente. En inversión inmobiliaria, si quieres comprarte un piso y tienes el dinero, ¿qué es mejor? ¿Descapitalizarse y no coger hipoteca o coger hipoteca y no descapitalizarse? Aunque esto yo creo que ya un poco lo comentamos en el podcast anterior de Invirtiendo en Inmuebles. Pero ¿cuál es tu opinión, Abraham? Sí, bueno, pues al final es que va a depender un poquito de las condiciones de la hipoteca, va a depender también del importe del inmueble, va a depender también del tiempo de la hipoteca. Hay muchos factores a tener en cuenta y por tanto también, y luego cómo utilices tú ese dinero para tus inversiones, evidentemente. Es que son muchas cosas a tener en cuenta y que cada uno debe valorar independientemente. Exacto, la cuenta es compleja. Básicamente, por hacer una reseña así muy sencilla, es que lo que tú inviertes es el interés compuesto que juega a tu favor, o sea, es una fuerza que tira para la derecha, y la hipoteca es otra fuerza que tira para la izquierda, que juega en tu contra, es otro interés compuesto en tu contra. Entonces, si tú consigues invertir al 7% y tu hipoteca es al 2%, pues es más fuerte la fuerza que tira para el 7% que la del 2%. Pero hay que echarse las cuentas, depende de cómo de bien inviertas, cuáles son las condiciones de tu hipoteca, qué capital ya tienes inicialmente. En general, mi recomendación es, si eres muy bueno invirtiendo, descapitalízate lo menos posible. Incluso si tienes que pedir hipoteca, pídela, pero descapitalízate lo menos posible. Sí, sobre todo si vas trabajando con el interés compuesto, a la larga vas a salir muy, muy beneficiado. Así que bueno. Sí, es que cuesta mucho tiempo llegar a acumular 100.000 euros y una vez que llegas a 100.000 euros es que se hace muy patente el interés compuesto. Entonces, es que a lo mejor para llegar a 100.000 euros te has tirado 10 años, pero pasar de 100.000 a 200.000 igual te has tirado solamente 5 años y de 200.000 a 400.000 otros 3 años más. Entonces, vemos cómo es muy importante tener ya el capital. Entonces, si te descapitalizas y empiezas desde cero, vas a tardar otros 10 años a llegar a los 100.000. Entonces, descapitalízate lo menos posible. Muy interesante. Yo creo que esta pregunta habrá muchos que se la habrán hecho y yo creo que es una respuesta bastante lógica, coherente y que, bueno, es verdad que cada uno debe valorar, pero sí que se han dado detalles interesantes sobre ello. Pues si quieres, Abraham, yo creo que ha quedado un podcast completísimo respondiendo a dudas de los oyentes. Sabemos que muchas son para un nivel de iniciación, pero sobre todo para la gente que se está enganchando en este tema, creo que es una buena base para que además sigan cogiendo el hilo del podcast, ¿no? Y que vayan enterándose de las cosas. Así que creo que ha quedado muy, 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 muy completo, ¿no, Abraham? Sí, y sobre todo que los oyentes le pierdan el miedo a preguntar. Lo que deseamos es que se adquiera el mayor conocimiento posible, por eso se llama píldoras del conocimiento. Así que muchas veces algunos tendrán dudas, les surgirán preguntas. Pues oye, aprovechad en el podcast de hoy y las preguntas que os hayan surgido, incluso de las de hoy, que dudas que tengáis, ponedlo en los comentarios y con mucho gusto nosotros pues la responderemos de la mejor manera posible. Lo que queremos es que acercaros el conocimiento y que sigamos todos el mismo ritmo, aprendiendo. Eso es, y que tampoco queremos sentar cátedra, cada uno tendrá su opinión, esta es la nuestra, no es dogma y podemos estar equivocados, incluso dentro de 5 años igual tenemos otra opinión diferente. Pero a día de hoy es lo que nosotros consideramos y así lo queremos hacer saber. Si otra persona tiene otra opinión, totalmente respetable y es la suya.
Exacto, y que sepáis que seguimos en contacto con los oyentes a través de píldorasdelconocimiento.com, aquellos que se registran en la newsletter, pues a través de ella pues nos mantenemos en contacto, y también podéis usar el cuadro de contacto para estar en contacto con nosotros, vuestras sugerencias, vuestras preguntas, y de esa manera pues que juntos sigamos creciendo como siempre. Pues nada, chicos, un saludo, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao.